Rocket League es mi juego online favorito, y no lo dice alguien que de la noche a la mañana lo haya comenzado a jugar y le haya encantado. Lo dice alguien que compró el juego en Xbox hace no más de 3 años, y que ha jugado los suficientes juegos online para confirmar que Rocket League es el mejor que haya jugado, al menos al momento en el que estoy haciendo el video. No me había dado cuenta de esto hasta hace poco, cuando volví a retomar el juego después de un largo tiempo, y es por eso que me surgió la idea de expresar lo que pienso del juego y por qué deberías de jugarlo. ¿Qué pasa, gamers? Mi nombre es Kupa y sean bienvenidos. Una de las principales cosas por las que amo este juego es porque es muy pero muy divertido jugarlo. Anotar un gol te produce gran satisfacción, y más si fue un gol que ni tus rivales hubieran podido salvar. Sus mecánicas de juego son muy simples y cualquier persona puede entenderlo fácilmente. Solo tienes que golpear el balón y meterlo a la portería contraria. El juego te da la oportunidad de tomar un boost o turbo para que el juego sea aún más frenético y no tengas que esperar ciertos minutos para que la acción comience, como suele suceder en otros juegos online, porque desde el momento en que entras al partido no debes quedarte parado en un solo sitio debido a lo frenético que es, pues tienes que estar en constante movimiento, ya sea para ganar el balón, detenerlo o anotar un gol. Además de que un partido normalmente dura 5 minutos si no se van a overtime o tiempo extra. Esto ayuda a que no se te haga tan tedioso jugar una partida, y puede que apliques la de una partida y ya, y te sigas con otra por la brevedad de las partidas y lo adictivas que son. Pero lo difícil recae cuando quieres mejorar tus habilidades, y esto es lo que me lleva al otro punto. Si quieres ser mejor en Rocket League, debes practicar y practicar. Porque Rocket League se trata no solo de andar por las paredes y el suelo. Se trata de mejorar, el improvisar, pensar en lo mejor que puedes hacer cuando el balón está en el aire, si volar por él o regresarte a la portería. Aprender a hacer A-dribblings para meter un gol que no te puedan sacar, hacer flips, volar, etc. Hay bastantes técnicas de las cuales puedes aprender y mejorar para anotar o salvar goles. Este punto es preciso destacar, porque antes, cuando no jugaba muy frecuentemente Rocket League, me creía el mejor jugando, pero nunca veía gameplays de gente que jugaba en torneos o que era mejor que yo, y pensaba que lo que yo hacía era pro, hasta que le presenté el juego a un amigo, y comenzamos a jugar. Yo siempre le ganaba por mucho cuando jugábamos 1v1s, pero cada vez que jugábamos más y más, veía que él iba mejorando y mejorando, y yo me estaba quedando atrás, tanto así que él ya sabía volar y parar los goles, y yo no podía volar. Entonces él me explicaba que cuando no jugaba conmigo, él se metía a juego libre y se ponía a practicar y practicar, hasta que bueno, ahorita él es Diamante 2. Y es algo de lo que me sorprendo mucho, porque cuando me acuerdo de eso, yo era una papa para Rocket League, y ahora ya estoy practicando y mejorando, y veo cómo juegan jugadores profesionales, y me emociona pensar que tal vez en algún momento podré jugar como ellos. En este punto me refiero tanto a jugar partidas competitivas como verlas en algún directo, porque ambas son súper emocionantes. Y les pondré un ejemplo de esto. Esta es una partida competitiva entre dos equipos profesionales, y como podrán ver en el marcador, Out of Style y Evil Genius iban empatados, pero Evil Genius ya habían ganado la anterior ronda, así que si ganaban ese partido iba a ser más difícil para Out of Style ganarles en la otra ronda. Pero a 4 segundos de que se vayan a tiempo extra, Evil Genius anotó gol, así que Out of Style ya estaban perdidos. Y lo que muchos esperaban es que la otra ronda perdieran y quedaran descalificados, pero cuando comenzó el saque, Out of Style fueron con todo, y a 1 segundo de que acabara el partido comenzaron a volar para que el balón no caiga, y fue en ese momento cuando Out of Style anotó un magnífico gol. Eso les dio la oportunidad para ganar el partido en el tiempo extra. Y es ahí a donde voy. Esa emoción que se siente cuando remontaron es la misma cuando estás en un partido competitivo, cuando estás empatado con tu rival y sabes que estás a un gol de ganar o de perder, y tienes que darlo todo para ganar. Y así es en cada partida en Rocket League. Nadie tiene ventaja sobre nadie, y lo único que importa es tu habilidad con el carro. Ahora bien, como lo dije en el punto anterior, en Rocket League lo único que importa es tu habilidad. Nadie tiene ventaja sobre nadie, y es por eso que al menos a mí, en toda mi experiencia jugando Rocket League, nunca me ha tocado estar con hackers, y estoy un 80% seguro de que no hay actualmente, ya que antes existían videos donde sí habían hacks, pero esto cambió debido a la manera en la que está diseñado el juego, y cómo los jugadores aprendieron a jugarlo. Ya que no es como un shooter como CSGO o Rainbow Six, por decir algunos ejemplos, en donde puede existir aimbot o algún otro hack que te dé la ventaja del 100% sobre tu oponente, y de un solo tiro a la cabeza acabes con él.
en Rocket League es diferente, porque aunque pueda existir algún hack que te dé ventajas sobre otros, como tener siempre el 100% del boost, por ejemplo, este no te dará el 100% de ventaja sobre tu oponente, ya que si no tienes la habilidad para manejar tu carro, esa ventaja que te da el hack no te será de utilidad para ganar el partido. Por último, su comunidad. Y es que claro está que me han tocado partidas en donde jugadores de su mismo equipo se anotan goles en su propia portería. Pero creo que la mayoría de los jugadores de Rocket League cuando pierden un partido lo aceptan y lo toman a bien. Hay muy poca toxicidad en su comunidad comparado con otros juegos. Y aunque juegues en dúos sin amigos y te emparejes con otra persona que no conozcas, no importa, porque esto es lo bueno de Rocket League. Porque puedes jugar en dúos sin equipo y aún así divertirte y ganar. Porque tus compañeros sí son verdaderos compañeros y te ayudan para ganar la partida. Otro punto que quisiera resaltar es que Psyonix, los desarrolladores del juego, están tan interesados en lo que ocurre en su comunidad. De hecho, recuerdo que Rocket League fue de los primeros, o si no el primer juego que trajo el matchmaking entre plataformas. Y hasta hace poco agregaron que puedas hacer grupos con tus amigos de otras plataformas, no importa si eres de Play, Xbox, PC o Switch. Con cualquiera puedes jugar con tus amigos. Pero bueno, creo que estos 5 puntos son los principales y por los cuales me encanta Rocket League y creo que deberías comenzar a jugarlo. No importa si solo eres un jugador casual, siento que te gustará. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos para que conozcan este juego o que lo tengan pero que no estén tan interesados en él. Suscríbanse si quieren ver más videos así. Muchas gracias por ver, yo soy Kupa y nos vemos.